las raíces cristianas de España, por la vida y el bien común. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García Isaac. Estamos en la boca del lobo, estamos en Informa Radio. Estamos aquí en Madrid y les hablamos a todos ustedes de estos estudios Jesús Quintero, de esta redacción de noticias Antonio Herrero. Estamos a miércoles 11 de febrero del 2026. Luego les voy a hablar a partir de las 7:30 sobre el Plus Ultra. Ojo, no les voy a hablar de la aerolínea venezolana con cuyo dinero español fue ayudada 53 millones. Siempre digo 56, 57, creo que fueron 53, y gracias también, como no, cada vez se va sabiendo más a la relación que tenía esta aerolínea con José Luis Rodríguez Zapatero. Como Hacienda, Ayahuasca Montero, no sé si no se han puesto a investigar a José Luis Rodríguez Zapatero ni a varios miembros del Comité Federal que según los indicios podrían haber estado cobrando en efectivo un dinero que llevaba, entre otras personas, Carmen Pano, que lo reconoció en sede judicial, 90.000 euros en efectivo, que uno puede pensar poco en base a los 53 millones que ha sido a Plus Ultra, pero de esos 53 millones, 6 millones fueron para pagar carburantes a Venezuela, a PDVSA. PDVSA ha estado muy vinculado con el socialismo español, concretamente con José Luis Rodríguez Zapatero, con José Bono, hay que tirar de ese hilo, y con Raúl Morodo, que fue condenado ya por haber hecho negocios ilícitos con PDVSA y su hijo Raúl, el hijo de Raúl Morodo, cuando Raúl Morodo era embajador de España en Venezuela, en Caracas. Raúl Morodo y José Bono tienen varias cosas en común: su militancia en el PSP, por ejemplo, en el Partido Socialista Popular de Tierno Galván. Uno va tirando y ve que la corrupción es sistemática del sistema desde su nacimiento allá por 1978. Llevamos 50 años, casi 50 años, asistiendo al desmontaje del Estado español. Bueno, yo les decía que luego les hablaré del
del Plus Ultra, pero no de ese Plus Ultra. Les hablaré de 100 años del vuelo que unió España y Hispanoamérica por el aire. La gesta, un hito para España y para la hispanidad también. Y sobre todo les hablaré también de los héroes olvidados. Los héroes olvidados y de esa memoria verdadera y no la selectiva que nos impone el PSOE. Fíjense, y digo que nos impone el PSOE porque luego el PSOE con sus matones, con sus milicianos, asesinan a uno de los 4 héroes. Había 4 héroes, entre ellos Ramón Franco, el hermano de Franco, que fue diputado hasta de Izquierda Republicana. Luego se pasó al bando nacional y muere en un trágico accidente de avión en plena guerra civil provocada por el PSOE, creo que en 1938, cayendo al Mediterráneo, ¿no? Entre la costa de la península y las Islas Baleares. Bueno, luego les hablaré de ese vuelo y no confundir con el otro. Y luego, aquí al filo de las 7:15, les voy a hablar también el otro. La semana pasada hablé, lo que pasa es que esta semana con las elecciones, la resaca de las elecciones en Aragón, pues lo abarca todo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues de todo eso. Y esa resaca nos olvida, nos hace pensar no en los casos de corrupción tan acuciantes que son los que tenemos sobre la mesa, las golfadas que tenemos de este gobierno. Comentábamos también hace un par de semanas, ¿no?, el hartazgo generalizado que hay, que son tantos los casos que se van solapando que ya casi como que nos enteramos, ya no pasa nada, esto es inevitable, esto no, claro que es evitable, y claro que podemos seguir luchando, y que tanta Himalaya de corruptelas no perdamos la perspectiva. Y llegará un día en que los feladores mediáticos, los conniventes con el sanchismo, lo tengan que pagar. Llegará un día en que lo tengan que pagar. Acuérdense de lo que les digo. Y espero que ese día sea más pronto que tarde. También no es menos cierto que ahora se habla de que si cae Sánchez, que luego llegará Feijóo, las hipotecas y elecciones. Si en verdad queremos que las cosas cambien, Vox debería sacar un muy buen resultado para, ¿cómo diría yo?, influir en esas políticas. Sería fundamental influir en esas políticas para que haya un cambio de rumbo. Y haya un cambio de rumbo cuanto antes y urgente. Bueno, yo les digo que hoy les vamos a hablar de muchas cosas. Hoy les voy a hablar también de las víctimas olvidadas. Bueno, todo esto para decirle que la semana pasada les comenté yo algo sobre el antiguo PSOE, que era el buen PSOE de cara a Feijóo. Y hablando de Feijóo, efectivamente puede llegar Feijóo, importante que Vox saque un excelente resultado a nivel nacional, pero tienen que pasar, yo sé que esto duró 4 años de desencanto de Feijóo para que ya sí haya una auténtica alternativa patriótica y que revienta bien las cosas. Yo he encontrado, piensan algunos, creo que este hartazgo generalizado cada vez se puede convertir en rabia, pero no en desidia, no caigamos en la desidia, en eso de no podemos hacer nada, no podemos, sí, claro que podemos hacer, y lo estamos haciendo. Escuchar esta casa, informarse con nosotros, cada vez somos más, es un acto también de valentía y de patriotismo, compartir nuestros contenidos, adquirir nuestros libros, no solo los que yo pueda escribir, sino otros de gran valía, el de Franco para Millennial, que ha sacado en SND, que ahora lleva Martín Estrella, bueno, su director editorial. Todo eso creo que es muy, son actos, compartir no solo este canal, otros. Luego hay mucho canal de poetarados que, bueno, cada uno es muy libre a escuchar lo que quiera, ¿no? Pero que tampoco nos confundan. Y luego hay otra cosa, tampoco meternos en problemas internacionales como si nos fuera la vida en ello y tal. Ojo, levantemos un poquito el pie del acelerador, que no nos matemos por cuestiones internas con las que tenemos nosotros aquí en casa. Pero bueno, cada uno es mayorcito, pero no permitamos que nos dividan. Y también les recomiendo, y si puedo se lo regalaba, el PSOE contra España, la historia criminal continúa, que viene a ser como la continuación de la historia criminal. Tengo que ir preparando la tercera, aunque ahora en cartera tengo una biografía didáctica, muy fácil de leer, sobre Calvo Sotelo. Calvo Sotelo, 90 años de un crimen de Estado.
Es que este año, como les estoy diciendo, este 2026, se cumplen 90 años del inicio y del comienzo del terror rojo por parte del PSOE. Bueno, también tengo una sorpresa para ustedes. Fernando Paz y yo estamos haciendo una serie de capítulos, todavía no hemos emitido ninguno, sobre el terror rojo. No hemos emitido ninguno, pero no se lo pueden perder, sobre el terror rojo. Bueno, saben que les hablamos aquí, estamos en Madrid, les hablamos a todos ustedes de estos estudios Jesús Quintero, de esta redacción de noticias Antonio Herrero, y que como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe conducirnos directamente hasta las 12. Tenemos entretenimiento, opinión, tertulia y mucho análisis. Precisamente en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis, aquí desde estos estudios Jesús Quintero y desde esta redacción de noticias Antonio Herrero, a partir de las 9:15 de la mañana, hoy miércoles 11 de febrero, pues Jesús Murciego, Jesús Muñoz, Marazón Cruz Santo. Tenemos a Alberto Pascual y a Jorge Garrido, nuestro sindicalista de cabecera. Esta es la terna de hoy: Alberto Pascual, Jesús Murciego, Jesús Muñoz y Jorge Garrido. Bueno, les hablamos de economía en esta casa. Y cuando hablamos de economía lo hacemos con José Luis Barceló y sumundofinanciero.com. José Luis Barceló, que ustedes saben, presenta y dirige todas las noches aquí la noche de estado de alarma, de 9 a 10:30. Si uno quiere seguir conectado, bueno, y que no se me olvide que a partir de las 11, la tertulia, el que no la haya podido escuchar en directo, la puede escuchar a partir de las 11 menos cuarto hasta las 12. La puede escuchar aquí en Informa Radio, en La Boca del Lobo. Y bueno, les digo que hablamos con José Luis Barceló, que también presenta y dirige hasta que vuelva a Paparelli una hora en libertad. Y los jueves, mañana a las 12, pues tenemos Mundo Financiero de 12 a 1, según acabemos aquí en La Boca del Lobo. De deportes hablamos con el magnífico, con el bueno de Esteban Pacio y con el genuino Tate Barceló. Tenemos nuestro digital de cabecera, edatv.news. Ya saben que Tate Barceló ya se merece un descanso, él y todo el equipo, pero no lo van a tener porque ya estamos preparando las elecciones del 15 de marzo de Castilla y León. Bueno, la roca venezolana, que es nuestro Rafael Escalona, Dundún, Gonzalo Dundún, iba a decir Pacheco, ese era el mítico boxeador que hizo campaña en las elecciones del 79, salía dando puñetazos al aire diciendo yo también voto Unión Nacional. También sale en una película de Esteso y Pajares y de Ozoe, Yo hice a Roque III, una auténtica joya, si pueden mirarlo. Y ahí sale Dundún Pacheco, boxeador que pedía el voto para Blas Piñar. Hace poco hemos cumplido sus 12 años de la muerte del bueno de Blas Piñar. Familia magnífica, por cierto. De aquí le mando un abrazo a toda la familia. Bueno, el óleo líquido de Córdoba, el aceite que tenemos aquí, Juan Pulido, magnífico cámara y magnífico reportero y magnífico periodista. Y luego pues tenemos a Alba, tenemos a Macaena, tenemos a Gonzalo Gopón. Bueno, y el otro era Gonzalo Pinilla. Y Alba Macaena, Gallito, Pablo Gallito y Alfonsito Bernal. También tenemos a Nico, y como cada mañana, de la mano de la singularísima Cristina Sol, pues nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, sin olvidarnos nuestro termómetro de 1 a 3 del mediodía, sin olvidarnos que a los mandos de la nave, en la dirección técnica, pues siempre está con nosotros la inimitable Cecilia Jara, la persona que hace posible que esto salga adelante. Y Cecilia pues cuenta con su equipo técnico, nuestro hombre de Nueva España, Eduardo Vital Jr. y David López. Y tampoco nos olvidamos aquí, no nos olvidamos de nadie, no dejamos a nadie atrás, de nuestro departamento de producción, al frente del cual está Mercedes de Verán, nuestra directora de producción. Buen trabajo el que hace Mercedes con Carmen Domínguez, facturación, nóminas, todo. Cerrar contratos con nuevos anunciantes, con nuevos espacios radiofónicos, con banner en edatv.news, porque esto es un grupo de comunicación, varias cabeceras, está la de Hecha Diario también. Bueno, tenemos un elenco. Y luego, ¿qué va a pasar en La Boca del Lobo? Saben, yo les hablaba de una aventura radiofónica que lo lleva directamente hasta las 12. ¿Qué va a pasar hasta las 12? A las 10:30, Los Toros, nuestra historia, con nuestro amigo Juan Salazar,
nuestro relator taurino particular, Juan Salazar. Y digo nuestro relator porque a él le gusta hablar de historias, le gusta, no se crean que es, vamos, siempre se lo digo, no hace falta que le gusten los toros a usted para escuchar a Juan Salazar. Bueno, Juan Salazar a partir de las 10:30 aquí conmigo, y luego a partir de las 11, pues mientras que ayer fue con Fernando Paz en el Búnker Bar, hoy a partir de las 11 tengo a Pío Moa, 1 hora en la sección, el programa que llamamos 1 hora con la historia, con Pío Moa, con el que llevo pues 10 años, más de 10 años posiblemente, haciendo programas. Primero fue Cita con la historia y ahora 1 hora con la historia. No les engaño, yo le presento, él habla y yo a escuchar. ¿Para qué hablar cuando el invitado o Pío Moa es mejor que uno mismo? Pues ya está, pues Pío Moa, pues le dejamos hablar en 1 hora con la historia todos los miércoles a partir de las 11. Yo creo que ha sido muy buena noticia. Son las mejoras que intentamos hacer aquí en esta casa, todas las posibilidades. Siempre me comen los papeles. Bueno, miren ustedes, yo se lo he comentado estos días. El PSOE es un partido miserable, eso lo sabemos todos, y Rubalcaba también lo fue. Yo se lo he recordado, el chivatazo y tal. Bueno, a partir del momento del chivatazo del Faisán, si ya las víctimas estaban siendo ninguneadas, a partir de ahí fueron humilladas y abandonadas. Yo les contaba que mientras todo esto ocurría, las víctimas del terrorismo, a quienes el PSOE tanto decía respetar, ya no se lo creen, eran sistemáticamente ninguneadas. Las asociaciones de víctimas denunciaron el caso Faisán, del que les he hablado en otros días, como una traición intolerable, y algunas, como la VT, se lo recuerdo, llegaron a presentar querellas, peticiones de investigación y comunicados durísimos, pero el gobierno lo ignoró absolutamente todo y se prefirió contentar a los verdugos que escuchar a las víctimas. Y el colmo llegó años después. Digo, se lo voy a recordar, y es cuando Bildu fue legalizado, sino que fue la pieza clave de la gobernabilidad de Pedro Sánchez, el heredero político de Zapatero. ETA, sin pegar un solo tiro, consiguió sentarse en las instituciones, y lo hizo gracias al PSOE. Y yo seguía recordándole la pasada semana que el caso Faisán demuestra que el PSOE no tiene límites cuando se trata de proteger su agenda ideológica. Puede sacrificar la justicia, las instituciones, la seguridad nacional y la dignidad de las víctimas. Puede infiltrarse en el Estado, corromper las cloacas y utilizar a la policía como brazo armado de su proyecto. Y lo hace sin rendir cuentas. Lo hicieron antes y lo siguen haciendo ahora, cuando la policía es utilizada para reprimir al pueblo. Miren, Rubalcaba murió sin responder a la justicia, pero su legado permanece. Las cloacas que él organizó siguen activos, y el socialismo continúa su avance con nuevas formas, pero con las mismas trampas. El Faisán fue solo un símbolo, el símbolo de un Estado arrodillado ante el crimen, manipulado por quienes deberían haberlo defendido. Y mientras el PSOE siga existiendo como estructura de poder y no como partido democrático normalizado, que nunca ha sido, España no podrá considerarse una nación libre ni plenamente democrática. Llegados aquí, debemos volver la vista atrás y recordar cómo se produjo esa legalización de Bildu y cómo ahora Bildu está devolviendo los favores al PSOE, protegiendo y manteniendo a Sánchez. Y el blanqueamiento sistemático del terrorismo durante los gobiernos de Zapatero y el actual de Sánchez. Un blanqueamiento absolutamente necesario para obtener ese apoyo del que yo les hablaba de Bildu en la gobernabilidad de España con Pedro Sánchez. Que tengan que ser los amigos de los asesinos los que sostengan al gobierno de Sánchez. Ya solo por eso este gobierno debería ser inmoral y debería ser tumbado. Y todo empezó con el PSOE bueno, con Rubalcaba, que una vez lo dijo Carlos Herrera en la COPE, era un hombre de Estado, tenía una visión de Estado. Y todo empezó ahí, y el chivatazo del bar Faisán. El apoyo de Bildu a Sánchez es el pago por este chivatazo y de este blanqueamiento. Y el caso Faisán fue la evidencia de que el PSOE estaba dispuesto y está dispuesto a traicionar al Estado
para proteger a los terroristas. Ahora se ha apoderado del Estado y esto es una lucha entre el Estado contra la nación. La legalización de Bildu constituyó la confirmación definitiva de que el PSOE no tenía ninguna línea roja y lo que empezó como un proceso de negociación encubierta con ETA terminó en una rendición política, moral e institucional que, como les recordé la semana pasada, que como consecuencia de esta rendición, los herederos de los asesinos no solo salieron impunes, sino que acabaron gobernando municipios, diputaciones, incluso influyendo en el destino de toda una nación. Miren, como ya les he contado con anterioridad, a mediados de los años 2000, con Zapatero en la Moncloa, el PSOE comenzó ese proceso de diálogo con ETA que fue disfrazado de proceso de paz. Y se presentaba como un intento de pacificación, pero en realidad era una rendición programada del Estado. No se pedía a los terroristas que entregaran las armas, que colaboraran con la justicia, casi 400 casos sin resolver, o que pidieran perdón a las víctimas. No. Se les trataba como interlocutores legítimos, se les concedía estatus político y se les abrían las puertas para volver al escenario institucional. Zapatero, fiel a esa ideología criminal, destructiva y relativista, creía que todos los relatos eran iguales. Para él, ETA era una expresión del conflicto político y como buen alumno en la ingeniería social no buscaba derrotar a ETA, sino integrarla en su proyecto de demolición nacional. Hoy Zapatero veremos si al final no lo va a tumbar esto, y digo tumbar porque sigue siendo el gran emperador del PSOE, sino lo tumban sus negocios y sus comisiones con el régimen chavista. Y miren, llegados aquí, vamos a recordar la sentencia del Constitucional, y es cuando la justicia obedece al poder. Y estamos exactamente como estábamos cuando el Constitucional legalizó a Bildu. La legalización de Bildu tuvo lugar en el 2011, en un proceso judicial que pasará a la historia de la infamia. En un primer momento, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo impidieron la inscripción de Bildu como partido político al considerar que era una continuación encubierta de Batasuna, el brazo político de ETA. La ley de partidos, impulsada en tiempos de Aznar, lo único positivo que hizo, había permitido la ilegalización de Batasuna por su evidente vinculación con el terrorismo. Bildu, coalición de Euskalto Alkartasuna, Alternativa e Independientes, eso es lo que es Bildu. Eusko Alkartasuna, algunos se les olvidará que era una escisión del PNV. Cuando Antonio Goicoechea, que quería ser Lehendakari y presidir el partido, el PNV en sus estatutos pone que si eres Lehendakari no puedes presidir el partido. Y Goicoechea quería las dos cosas. Se salió y montó esta secta con amigos de ETA. Era la máscara usada para regresar. Todos sabían y el Supremo actuó con firmeza. Esta coalición, todos sabían de qué iba, ¿no? Pero entonces llegó el Tribunal Constitucional y con él la obediencia debida al gobierno. Y en una resolución histórica, el Constitucional revocó la decisión del Supremo y permitió a Bildu concurrir a las elecciones. Fue una decisión claramente política, no jurídica, y fue tomado bajo las presiones internas del Ejecutivo de Zapatero, del PSOE. Los magistrados progresistas, colocados en su mayoría por el PSOE y por sus pactos con el PP, como ahora, justificaron su fallo en base a un tecnicismo legal, argumentando que no había pruebas concluyentes de que Bildu fuera una continuación de Batasuna. Les recuerdo que todos los organismos, todas las instancias, habían dicho que sí que lo era. Y el Constitucional, que es un tribunal político montado por políticos y en su mayoría, en ese momento como ahora, del PSOE, decidieron lo contrario. Pero eso era una burla. Los informes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional eran rotundos. El CNI también lo confirmaba. Los dirigentes eran los mismos, los discursos eran los mismos, las sedes las mismas y el silencio entre los criminales de ETA era idéntico. Bildu no condenaba el terrorismo, Bildu no reconocía el dolor de las víctimas, Bildu justificaba la lucha armada como una reacción del pueblo vasco. Era ETA con corbata y el PSOE la legalizó. Miren, los resultados al final, tras su legalización, Bildu concurrió a las elecciones municipales del 2011 y obtuvo grandes resultados.
Gobernó más de 120 ayuntamientos en Vascongadas y Navarra. Se hizo con el control de varias diputaciones forales. Recuperó presencia política y financiación pública. Ahora mismo, Bildu sería el partido más votado en Vascongadas. Y gracias al PSOE, los que hasta ayer aplaudían los asesinatos de la Guardia Civil pasaron a controlar los presupuestos municipales y los censos. Las calles volvieron a llenarse de homenajes a etarras, se retiraron placas de víctimas, se insultó a las familias de los asesinados y los presos de ETA empezaron de nuevo a ser excarcelados. Empezaron de nuevo a ser trasladadas a cárceles vascas, como ya en tiempos de Mariano Rajoy. Fue la continuidad en este sentido, como parte de los pactos con los nuevos amos de la izquierda abertzale. Quiero decir que esta fue la antesala de lo que luego haría Mariano Rajoy, soltarlos a todos, o a casi todos. Zapatero se mostró satisfecho, por eso les digo que por mucho que Sánchez quiera soltar pesos, entre Zapatero y Mariano Rajoy ya lo habían hecho. Vendió la operación como un éxito del diálogo. Los medios, una vez más, cómplices, hablaron de normalización democrática, pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario, una claudicación del Estado ante el crimen, una humillación de las víctimas y un insulto a los que defendieron España y la dieron por su vida. Y Pedro Sánchez fue la culminación de aquella alianza infame. Fue la culminación de todo aquello. Mire, Bildu no es solo hoy un actor político normalizado, es socio preferente del gobierno. Y a cambio de su apoyo, el PSOE le ha entregado acercamiento a presos etarras al País Vasco, cesión de competencias al gobierno vasco, incluida la gestión penitenciaria, silencio ante los homenajes a asesinos, subvenciones y recursos públicos para la izquierda abertzale, inclusión de antiguos condenados por terrorismo en listas electorales. ¿Puede una democracia real, es lo que yo les pregunto, una democracia real permitir esto? En España, sí. Si gobierna el PSOE, Pedro Sánchez ha dado a Bildu el papel de árbitro del poder, blanqueando su pasado, sus crímenes y sus vidas y sus fines políticas. Las víctimas traicionadas doblemente. En fin, amigos, de esto y mucho más les tendremos que ir hablando a medida que pasen los días, a medida que veamos que este gobierno, si se dan ustedes cuenta, regala a todos de todo. A Bildu ya se lo ha dado. Por eso Bildu nunca le pone pegas. De esto y mucho más les hablaremos hoy aquí en Informa Radio, en La Boca del Lobo, en un programa no apto ni para natilleros, ni bizcochables, ni almibarados, en un programa que, como siempre les digo, es apto para todas las edades, para casi todas, que no para todos los públicos, en un programa que comienza ni más ni menos que justamente en este momento